Buenos días, chicos. Seguimos trabajando en nuestras pausas activas. En caso mío, en mi caso, estaremos trabajando sobre unas pausas activas muy particulares. Estamos hablando sobre una pausa activa que se llama gimnasia, pero no vamos a brincar, no vamos a saltar. Se llama gimnasia cerebral. Como ya lo dije o hemos hablado en otras pausas activas, nuestra gimnasia cerebral sirve para la coordinación, para mantenernos despiertos, para mantenernos, despertar el interés. A veces cuando nosotros hablamos y recibimos mensaje de lo que estamos viendo y queremos aprender, de golpe el cerebro a veces se bloquea o se tensa y difícilmente nos entra el conocimiento. Pero cuando realizamos algunos ejercicios para agilidad mental, para la gimnasia cerebral, nuestro cerebro se abre, se destapa y, ¿cómo decir? Como si dijera el cerebro, ya me desperté, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay que recibir? Entonces, más o menos en esas funciones, más o menos en términos no muy científicos, en mis términos, en pequeños términos que les puedo dar, así funciona nuestra gimnasia cerebral. Ese es el propósito de la gimnasia cerebral. Vamos a ver muchos ejercicios y de diferentes maneras. O a veces un ejercicio parecido al otro, se parece al otro, pero el truco es pequeño y es para agilizar nuestra mente, nuestro cerebro. Entonces, primero vamos a levantar los 4 dedos, vamos a cerrar nuestro pulgar, en el otro vamos a hacer una L, vamos a hacer una L, pero va a ser así, entonces, para que podamos irlo moviendo. ¿Vieron? El chiste a veces es hacerlo despacio y poder ver nuestras manos. Podemos comenzar a hacerlo y viendo nuestras manos. 4, cambiamos. Solo ahí cambiamos. Cambiamos así. Cambiamos así. Ok. Ese es uno de los que podemos empezar a elaborar. Podemos empezar a hacer para ir ejercitando. Entre más rápido, mejor. Entre más rápido lo podamos hacer. El chiste de esta gimnasia cerebral es hacerlo despacio. Podemos ir cambiando. Hasta podemos ver nuestras manos, podemos ir viendo qué es lo que vamos a poner, Así podemos ir moviendo nuestras manos, nuestras manos, pues, para ir cerrando. Vamos a hacerlo así también. Perdón. Vamos a hacer también algo semejante. Vamos a poner nuestros 4 dedos. Vamos a cerrarlo así, como el anterior. Este es el segundo. Y el otro, bien. ¿Ok? ¿Vieron?
es, es un poco más complicado también el otro. Bueno, vamos a empezar, vamos a poner los 4 dedos, cerramos el meñique también, al igual que en el otro, y vamos good, bien, ok. Vamos a poner así, vamos despacio, vamos viendo. Ahí casi sale pistola como el otro. No, hombre, este es nada más así. Este es más. Ay, perdón. Pero esa es la idea de esta gimnasia cerebral. Esa es la idea de esta gimnasia cerebral. Esa es la idea de la gimnasia cerebral. Y lo más rápido que podamos. Lo más rápido que podamos. ¿Ok? Entonces, así vamos a estar trabajando nuestra gimnasia cerebral. Ya dimos dos ejercicios. Poquito, pero vamos a ir agilizando. Te recomiendo que practiques los que no te hayan salido, los que no te hayan quedado. Te recomiendo mucho practicar estos movimientos para despertar el interés de nuestro cerebro. ¿Ok? Nos vemos la próxima pausa activa. Que Dios les bendiga. Buenos días, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Seguimos trabajando en nuestra materia de Historia 3. Estamos en la página 36. Estamos en el tema de México y el mundo. Recuerden que tienen que hacer sus marcaciones, subrayar, ir siguiendo con su libro nuestro tema de la página 36. Hay que ir siguiendo para poder subrayar lo que creamos más importante, porque eso es fundamental a la hora de repasar para nuestro examen. En este caso vamos a hablar del tema México y el mundo para hoy. Bueno, en el siglo XVIII las relaciones de México con otros países fueron un proceso de formación y aprendizaje. Mientras se consideraba al Estado mexicano, mientras no se le considerara todavía como una nación libre, pues su forma de gobierno estaba todavía en proceso, todavía no era el Estado mexicano. La política exterior era inestable, pues ni siquiera había un acuerdo sobre la forma de gobierno que podía adoptar esta nación. Entonces, durante sus primeros años de vida independiente, la fragilidad del mismo país lo hacía un blanco de las pretensiones de dominio de otras naciones más fuertes. España, por ejemplo, intentó reconquistar a México en 1829. Francia, por su parte, también buscó obtener los beneficios de esta colonia o los privilegios económicos de esta nueva nación en un periodo posterior a la Guerra de los Pasteles. Después de la guerra contra Estados Unidos también y la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano en 1848, los mexicanos se percataron del riesgo de desaparecer como nación por las constantes invasiones. Esto llevó a nuestro país a buscar alianzas con América Latina y cobró más fuerza la idea de crear una liga latinoamericana para ayudar a contener cualquier posible amenaza hacia cualquier nación, no específicamente hacia México, sino a cualquier nación en el continente americano. Durante el periodo que se conoció como la República Restaurada de Benito Juárez, de 1867 a 1876, Juárez ratificó la Constitución de 1857 y sentó las bases para el Estado y un proyecto liberal de nación. Con ello quedaron establecidas las condiciones para ejercer de manera efectiva la soberanía del país, darle una consolidación al gobierno y darle fuerza a la nación mexicana delante de las demás naciones. La generación de liberales de Juárez vivió los efectos
de las intervenciones y guerras en el extranjero. Por ello, el presidente Juárez anunció la política exterior de México basada en el principio de igualdad soberana entre las naciones. ¿Han escuchado ustedes esa frase de Benito Juárez que dice: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz? Bueno, pues a partir de este principio de Benito Juárez, México promovió el respeto internacional. Esta política sobresalió en un contexto en el que el derecho de conquista y de expansión territorial se veía como legítimos. Benito Juárez expresaba en esta frase que yo respeto a los demás para que se me respete, yo no invado a los demás para no ser invadido. O sea, respetar a los demás es respetarme a mí mismo también. En este caso hablando de nación, como la nación mexicana. Durante el Porfiriato, bajo este principio o bajo este lema, México restableció relaciones con varios países europeos, lo que permitió establecer relaciones comerciales con muchas naciones del viejo continente. Décadas más tarde, durante el gobierno de Venustiano Carranza, México anunció los principios de la política exterior que se conservan hasta la fecha, hasta el día de hoy. Entre los puntos estaba la autodeterminación de los pueblos. Cada pueblo era autónomo para gobernarse en nuestro país o dentro de nuestro país. La igualdad de México la igualdad de mexicanos y extranjeros ante la ley. Los mexicanos tenían los mismos derechos que los extranjeros, o al menos los extranjeros tenían los mismos derechos que los mexicanos en nuestra nación, en nuestro país. Otro punto era la búsqueda de la paz y la cooperación internacional por medio de la diplomacia. O sea, todo conflicto se debía de solucionar primero o llevar a las instancias que regularan estos principios, como en este caso era la ONU, para aclarar o en este caso establecer puntos de acuerdo para la futura convivencia. La difusión de estos principios en América Latina contribuyó a crear conciencia de que México era importante para el desarrollo de la región. A partir de entonces, el objetivo de la diplomacia mexicana se basó, entre otras cosas, en la búsqueda de una unidad latinoamericana. Buscaba la política de México reunir a los países latinoamericanos y hacer de América un país unido, el cual pudiera defenderse de los ataques de otras naciones. En cuanto a esta postura diplomática de nuestro país, se expresó mediante la doctrina Estrada en 1930. De hecho, la política que se maneja hasta el día de hoy se le llama doctrina Estrada, porque planteaba el respeto a los gobiernos de otras naciones sin calificar su legitimidad. El Estado mexicano mantuvo una postura de respeto a la soberanía de otras naciones y de no intervención como principios rectores de la vida internacional. Un ejemplo lo tenemos ante las declaraciones del presidente Vicente Fox, cuando el conflicto de Estados Unidos y Cuba era muy evidente y estaba en su punto máximo. El presidente invitó a una conferencia o a un encuentro nacional de economía a Cuba y a Estados Unidos, porque México en su política exterior no tiene permitido tomar partido por ninguno de las dos. Si es bueno su punto o si no es bueno, no puede México tomar partido. Es por eso la doctrina Estrada, que deja que los gobiernos se gobiernen solos o al menos busquen arreglar o dirimir todos sus conflictos mediante la plática o la conversación de los problemas. Ahora, en cuanto a la soberanía de México ante el mundo actual,
Durante la segunda mitad del siglo XX, México tuvo una amplia participación internacional. México fue el miembro fundador de la organización, uno de los países fundador de la Organización de las Naciones Unidas. Tuvo una política de asilo a refugiados políticos, por ejemplo, a las víctimas de los gobiernos totalitarios en Europa o a los perseguidos políticos de las dictaduras en América Latina, cuando recibió a los niños refugiados de España. Expresó también su apoyo a la descolonización y democratización de África, y promovió en América Latina que fuera una zona libre de armas nucleares. El Estado mexicano tuvo la habilidad, por así decirlo, de tener autonomía con sus decisiones. Además del aislamiento que había sufrido después de la revolución, a una diversificación en las relaciones con otras naciones que le permitió ejercer un liderazgo en América Latina. Los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI se caracterizaron por los procesos de globalización y la integración de mercados internacionales. En Europa, América y Asia se crearon acuerdos comerciales para que los países miembros obtuvieran beneficios mutuos en materia económica. Esto ocasionó en la política mexicana que implicaron también varios retos para el país. Por ejemplo, continuar con el papel que históricamente ejerció como puente diplomático o mediador entre las diversas naciones. Además, diversificó su comercio porque hizo comerciar diferentes productos en la invención en otros países de América Latina y la Unión Europea, así como contrapeso a su relación comercial con Estados Unidos de América. En cuanto a las relaciones con Estados Unidos, uno de sus mayores socios comerciales, México ha demandado condiciones equitativas en los acuerdos comerciales y ha dictado un trato humanitario con los migrantes mexicanos en el vecino país. Actualmente México busca foros como la ONU, en los cuales busca impulsar la cooperación internacional y promover el desarrollo entre los países, como problemas de pobreza y marginación. Además, debe recuperar la voz en temas como el desarme, la lucha contra las drogas y la preservación del medio ambiente, la búsqueda de la conservación del medio ambiente. Bueno, chicos, hasta aquí nuestro tema. Nos vemos la próxima. Que Dios les bendiga.